Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Tomando el Control. Vamos con el tema número 52. Tengan paciencia. Ya casi terminamos esta serie. Y el tema de hoy se llama Guiados por las emociones. Aparentemente ya hablamos de esto, pero hoy quiero hablarles de algo que está pasando mucho en las iglesias. Gente que se siente muy espiritual, pero que en realidad se está dejando llevar por sus emociones. No voy a hablarles de la hipersensibilidad del que hablamos en el tema 51. No, ahora les voy a hablar cómo una emoción se puede disfrazar de espiritualidad. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, Primera de Corintios, versículo 14. Dice así la palabra. ¿Qué hay, pues, hermanos? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, les digo, está aquí, seguimos hablando del regaño de Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, sí, ustedes pueden tener doctrina, cantos, el don de lenguas, el don de la interpretación de lenguas, puede tener revelación de la palabra, pero todo tiene que hacerse para la edificación de la iglesia. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Les digo que esto podría, el exceso de emociones que se están manifestando en algunas iglesias puede ser tomado como alguien muy espiritual. Para empezar, nos empieza a hablar acerca de lo que es el don de lenguas. Y nos dice Pablo que en la iglesia de Corinto había mucha gente que hablaba lenguas. Pero dice, pero a ver, vamos a hacer las cosas en orden. Y vamos a hacerlo para la edificación de la iglesia. No porque yo siento que tengo que hablar y les gana la emoción y empiezan a hablar en lenguas. ¿El don de lenguas es malo? Claro que no, si Dios te lo da. Claro que no es malo. Pero todo se tiene que hacer en orden y para edificación de la iglesia. Y para que esto sea posible, esto tiene que ser guiado por el Espíritu y no por las emociones. Dice, si lo que vas a decir hay un intérprete, dilo, porque va a tener edificación para la iglesia. Pero si no hay intérprete, cállate y háblalo para ti mismo y para Dios. Entonces, aunque sientas así bien bonito de que, ay, qué bonito, voy a hablar en lenguas, calma tus emociones, calla, porque no hay quien interprete, y háblalo para ti y para Dios. Y muchas veces esas emociones pueden ser, por ejemplo, hasta orgullo de que ya ven, yo hablo en lenguas. O una felicidad que se quiere disfrazar de gozo. Oye, estoy bien emocionada y quiero decirles esto que tengo que decirles porque me voy a regresar. Dice, sí, yo sé que en ustedes hay salmo, hay doctrina, hay lengua, hay revelación. Ay, hermanas, encontré un versículo que está padrísimo, se los quiero contar. No. Ve qué te está moviendo, tu emoción o el espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, como dice aquí Pablo, yo sé que ustedes tienen palabra, ustedes tienen doctrina, ustedes tienen don de lenguas, pero todo lo que hagan, háganlo para edificación. Quiere decir, controla tus emociones y medita si esto edifica a la iglesia. Me voy al versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, no te dejes llevar por tus emociones. Juzga si es correcto lo que dijo el que profetizó o el que no profetizó. Perdón, el que profetizó una cosa o el que profetizó otra cosa, porque el que no profetizó, pues ¿para qué lo juzgas, no? Bueno,
vemos cómo el dominio propio es algo que tiene que estar presente en la vida de un cristiano. Empezamos con este tema de la serie de Tomando el Control y el primer tema fue Guiadas por el Espíritu, el segundo fue Espíritu de dominio propio, porque estas son las bases para entonces ver todas las emociones y saber que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Quiere decir que cuando llegue alguien y te quiera profetizar y que se oiga bien bonito y que esto, tú juzgas y no te dejas llevar por tus emociones. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, vamos a hacerlo en orden. Y por eso les decía, muchas iglesias se dejan llevar por sus emociones y como uno se siente bien triste, se pone llore y llore y hace un lamento bien fuerte y el otro se siente bien feliz y alza su voz y grita de emoción y el otro se siente bien espiritual y empieza a hablar en lenguas y es un desorden. Y la mayoría de los que están ahí se dejaron llevar por sus emociones. Y ya no les hablo, esto les estoy hablando de casos tranquilos, pero ya no les hablo de los que se desmayan, de los que se les ataca la risa, de los que se vomitan. Y todas estas cosas son reales y pasan. Y si ustedes tienen duda, búsquenlo en el YouTube, porque ahí está todo esto, estas cosas fuera de control, que no glorifican a Dios y que lo único que son una exhibición de emociones. Es lo único que es, un circo. Versículo 31. Porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y aquí en este me voy a detener. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y mucha gente cuando dicen, no, es que eso de que te domina el espíritu, sales de control y te desmayas y empiezas a hablar y no lo puedes controlar. Y no es cierto. La palabra de Dios está diciendo que tú puedes sujetarlo. El espíritu del profeta, o sea, el que tiene revelación, el profeta, no es de que de repente, se los voy a poner ejemplo, que estoy ahí sentada, ¿no? Y estoy en plena reunión y de repente el espíritu me posee y me levanto y empiezo bla, 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 y hablo y profetizar o hablar en lenguas. Esto no es de Dios. La palabra de Dios está diciendo, no, tú tienes dominio. Si no, imagínense, sean como estar endemoniadas. ¿Qué diferencia habría entre un endemoniado que no tiene control entre un hijo de Dios que tiene control? ¿Qué diferencia? No habría ninguna. Por lo tanto, nosotras no estamos poseídas. Nosotras somos llenas del Espíritu Santo y el Espíritu, el soplo de vida que Dios nos ha dado, ese espíritu de revelación también que Dios nos ha dado, es algo que podemos controlar y decir, ok, Dios me dio su palabra, me la reveló y no tengo que decirla exactamente en este momento. La diré en algún momento cuando Él quiera, si es que Él quiere que la diga. Porque mucha y toda la palabra que Dios nos da es primeramente para nosotros. Y luego, si Dios quiere, será para los demás. Sigue el 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y ya nos habla de otra emoción, la paz, pero más que emoción, fruto del Espíritu. Dios no es un Dios de desorden, donde ahí sea todo el circo de emociones y unos lloran y otros gritan y otros se desmayan y otros se avientan un clavado ahí. No, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y bueno, luego viene algo tremendo en cuanto a que debemos de ser guiadas por Dios y no por nuestras emociones. Viene el 34, fuerte para nosotras las mujeres, pero Dios es un Dios perfecto y sabio. Dice, sus mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Y qué dicen las emociones de las mujeres de hoy en día? No de las de la iglesia, sino de las de hoy en día. ¿Cómo crees que me voy a callar si no soy menor que un hombre? Y esta emoción, el querer sublevarse, el querer rebelarse, el querer
el no querer sentirse poca cosa, que no es así, pero el no querer sentirse poca cosa está contaminando ya a las mujeres en las congregaciones. Y las mujeres de las congregaciones no quieren quedarse calladas, quieren hablar, quieren sobresalir. Y esto no quiere decir que no pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, pero la palabra de Dios nos dice que no podemos enseñarle a los hombres. Una mujer no puede liderar a un hombre. Es contrario, es antibíblico. Y no porque sienta feo. Ay, es que siento feo. ¿Cómo no voy o me siento poca cosa, ¿cómo no voy a decir? No, pues siente lo que quieras, pero la palabra de Dios dice eso. O el hombre que diga, ay, es que siento feo no poner a tal hermana a liderar. No, no, pues siente lo que quieras, pero la palabra de Dios dice que una mujer no puede estar en liderazgo de un hombre. Trátese de lo que se trate. El hombre es el que es el encargado de liderar. En la iglesia, el hombre tiene la autoridad. En la casa, el hombre tiene la autoridad. Aunque la mujer sienta feo. No importa lo que sienta. Estamos siendo guiadas por la palabra y no por nuestros sentimientos. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, les hago otra vez esta aclaración. No se refiere que tenga que estar absolutamente muda. Y no les hablo de sentimiento, les hablo de lo que es lógico. No se refiere de que no pueda sacar ni una sola palabra, ni decir buenos días. No, 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 no. Aquí prácticamente, recuerden que estamos hablando de qué? Profecía, hablar en lenguas, dar palabra. Estamos hablando de eso y no saquemos de contexto la palabra. Está diciendo que la mujer no puede enseñar al hombre, no puede levantarse y empezar a profetizar o empezar a hablar en lenguas. No lo puede hacer, sino que debe callar. Debe callar y si tiene alguna duda, no debe de... A mí me tocó ver en una ocasión, en una congregación, y se estaba hablando sobre un tema, el tema acerca de la ley, y me tocó ver cómo una mujer levantó su mano porque tenía una duda. Y bueno, ya, levanta su mano y tengo una duda porque dices que la ley no vale. Bueno, no entendía la parte de que ahora estamos en la gracia y no en la ley. Y, y debatía contra el pastor. Y entonces entendí, estaba haciendo algo indecoroso y aparte irrespetuoso. Debatía contra el pastor. Entonces, levantarnos contra nuestras autoridades es malo. No importa lo que sientas. No importa lo que sientas. Obviamente, conforme a la voluntad de Dios, tengamos sentido común, tengamos discernimiento. Si obviamente está haciendo algo antibíblico, pues ni lo discutes. Mejor salte de ese lugar porque no es conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Aquí ya el regaño no es a las mujeres, sino a todos. O sea, ¿por qué no te puedes guardar eso de que, ay, es que siento que esta palabra la tengo que decir? ¿Acaso eres tú la dueña de la revelación? ¿Acaso eres tú la dueña de la palabra? ¿La palabra surge de ti? No, la palabra de Dios viene directamente de Dios. ¿O acaso eres tú la única que tiene revelación? No, la palabra de Dios se revela a todas sus hijas. Así que si tú tienes una palabra que el Señor te ha revelado y que el Señor no ha puesto la ocasión para que la compartas, no te preocupes, porque Él es el que da la palabra y igual de alguna otra manera se lo está revelando a otra hermana. Y hace poquito me acaba de pasar, el Señor me dio una palabra a mí. Y yo pensé en mi corazón, me gustaría compartir esto con las hermanas. ¿Y qué crees? Que en el jueves de oración, Normita lo dijo. Exactamente lo que Dios me había dicho a mí. Ella lo dijo. Entonces yo callé, porque ella ya había dicho lo que Dios me había dicho a mí. Dios no quería que yo lo compartiera, lo compartió Norma. ¿Y para qué es necesario que yo esté allá? Ay, sí, pues no.
me dejaré llevar por mis emociones, o tal vez, como lo vimos también en temas anteriores, donde hay división, celos, contiendas, ay, porque Norma lo dijo y yo no. No, el dueño de la palabra y el dueño de la revelación es nuestro Dios. Y Dios quiso y le dio la palabra en ese momento a Normita para que ella la compartiera y quiso que yo callara. Entonces yo callo y ella habla. Así se tiene que hacer en orden y para edificación de la iglesia. Sigo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. O sea, si estás en contra de lo que Pablo escribió, no, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre que las mujeres no pueden hablar? Pues que eres insensible o eres machista. Bueno, siente lo que quieras. ¿Quieres ignorar la palabra de Dios? Ignórala. Pero si realmente quieres andar en los caminos de Dios, reconoce que esto es palabra de Dios y que Él así lo puso. 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, les decía, les hablo de algo un poquito diferente, no tanto de los impulsos ni de los instintos, sino ahora hablarles de este desorden de emociones que hay presentes en las iglesias, como es el caso de Corinto. Fue el caso de Corinto. Hágase todo en orden, decentemente. No permitas que una emoción te haga hacer una indecencia, algo indecoroso. No lo permitas. Ponlo en orden, ponlo bajo control. Dios te ha dado dominio propio, Dios te ha dado control. Ponlo bajo control y permite que el Señor haga como Él quiera en su iglesia, en el grupo. Permite que el Señor haga lo que Él quiera. No dejes que te dominen tus sentimientos. No dejes que el desorden domine, tanto aquí en el grupo como en el lugar donde te estés congregando. Pues sé decorosa, sé respetuosa, sé obediente a la palabra de Dios y no permitas que las emociones te guíen para hacer o decir o, o cualquier otra cosa, que seas impulsada o movida por tus emociones. Que Dios te bendiga, hermano.